La lluvia caía como lágrimas de un cielo herido, golpeando las calles empedradas de la ciudad con furia implacable. Relámpagos rasgaban la noche, iluminando por fracciones de segundo un mundo de contrastes brutales. Mansiones relucientes en las colinas y callejones oscuros donde la miseria se acurrucaba en las sombras. Por uno de esos callejones corría Lucía, una niña de 10 años con ojos grandes y asustados, descalza, abrazando contra su pecho un osito de trapo que había sido su único compañero desde que el mundo le arrebató todo. Su madre había muerto 2 años antes en un incendio que devoró su pequeña casa de lata. Desde entonces, Lucía sobrevivía recolectando sobras en basureros y durmiendo bajo puentes. Esa noche, el frío le calaba los huesos como nunca antes. Al final de la calle principal, elevándose como un desafío al cielo tormentoso, se encontraba la mansión Montenegro, un palacio de mármol blanco y cristal que brillaba con cientos de luces doradas. Dentro, la élite de la ciudad celebraba el 9º cumpleaños de Tomás Montenegro, el único hijo del magnate más poderoso y temido del país, Adrián Montenegro. El salón principal era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal tallado colgaban del techo abovedado, mesas cargadas de caviar, langostas y pasteles de 10 pisos decorados con oro comestible. Mujeres enjolladas reían con copas de champán Dom Perignon en la mano, mientras hombres de traje Armani discutían contratos multimillonarios. Orquestas tocaban valses vieneses y camareros con guantes blancos circulaban silenciosamente. Pero fuera, bajo la lluvia torrencial, Lucía observaba todo aquello como si fuera un sueño inalcanzable. Había oído rumores entre los niños de la calle. En la mansión Montenegro a veces tiran comida para los perros. Si tienes suerte, puedes agarrar algo antes que lleguen los guardias. Temblando, con el vestido de algodón hecho jirones pegándose a su piel pálida, se acercó a la imponente reja de hierro forjado. Las púas puntiagudas de la entrada principal parecían dientes de un dragón dormido. Dudó, pero el hambre era más fuerte que el miedo. De repente, un grito infantil rompió el rugido de la tormenta. Desde el jardín trasero de la mansión, un balón rojo brillante voló por encima del muro y rodó calle abajo. Tomás Montenegro, con su traje de fiesta impecable ahora salpicado de barro, corrió detrás sin pensar en el peligro. Había escapado de la fiesta aburrida, atraído por la tormenta como cualquier niño curioso. La pelota rodó hacia la calle principal justo cuando los faros cegadores de un Mercedes negro clase S derrapaban en el asfalto mojado. El conductor, un hombre de mediana edad visiblemente ebrio, pisó el acelerador en lugar del freno. Lucía lo vio todo en cámara lenta, el niño corriendo inocentemente, los neumáticos chirriando, la muerte aproximándose en forma de metal negro brillante. No lo pensó 2 veces. Sus piernas delgadas se movieron solas. Corrió hacia Tomás gritando con toda la fuerza de sus pulmones infantiles. ¡Cuidado! ¡Al lado! Con un empujón desesperado, lanzó al niño fuera de la trayectoria. Ambos cayeron rodando por el césped mojado. El Mercedes pasó a centímetros de sus cuerpos, chocando violentamente contra un poste de luz. Chispas saltaron, el motor rugió en agonía. El conductor maldijo mientras salía tambaleándose del vehículo destrozado. Tomás se incorporó aturdido, con raspones en las rodillas y lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Miró a Lucía, que yacía a unos metros con el brazo torcido en ángulo extraño y sangre corriendo desde un corte en la frente. ¿Estás bien?, preguntó el niño, corriendo hacia ella con genuina preocupación. Lucía se sentó dolorida, apretando los dientes para no llorar. Forzó una sonrisa temblorosa. Ese sí, lo importante es que tú estás bien. No corras más cerca de la calle, ¿sí? Antes de que Tomás pudiera responder, sirvientes y guardias de la mansión llegaron corriendo desde la entrada trasera, alertados por el estruendo del choque. «Señorito Tomás», gritó la niñera principal. «¿Está herido?». Al ver a Lucía cubierta de barro junto al niño, el jefe de seguridad la agarró bruscamente del brazo sano. «Apártate de él, rata callejera. ¿Qué intentas hacerle al hijo del señor Montenegro?». «No, ella me salvó», protestó Tomás, pero su voz se perdió entre los gritos de los adultos. Lucía no opuso resistencia. Sabía que para los señores como ellos, los niños como ellas solo eran insectos molestos. Mientras la arrastraban lejos de la mansión, susurró al niño que se alejaba escoltado. «Cuídate mucho». Tomás giró la cabeza, pero ya era tarde. La niña había desaparecido en la oscuridad de la lluvia, como un fantasma que nunca existió. Horas después, mientras en la mansión Montenegro la fiesta continuaba con champán brindando por la vida y la fortuna, Lucía se acurrucaba bajo un árbol del parque cercano, abrazando su osito roto.
Su brazo palpitaba de dolor. La sangre se mezclaba con el barro en su rostro, pero en su corazón sentía una extraña paz. Había salvado una vida. Alguien en el mundo seguiría respirando gracias a ella. La mansión Montenegro amaneció bañada en luz dorada, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Los jardineros ya trabajaban puliendo cada hoja, los cristales de las ventanas relucían impecables, y el aroma del café recién molido flotaba desde la cocina profesional. En el comedor principal, Adrián Montenegro desayunaba solo frente a una pantalla de 3 metros que mostraba gráficos bursátiles en tiempo real. Vestía un traje Brioni hecho a medida, corbata Hermès, reloj Patek Philippe. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito. Alto, atlético, con cabello negro perfectamente peinado y una mandíbula que parecía tallada en granito. Pero sus ojos eran pozos de hielo. Tomás entró corriendo, todavía con el pijama de seda, emocionado por contarle a su padre lo sucedido. «Papá, anoche casi me atropellan, pero una niña me salvó la vida». Adrián levantó la vista de su tablet apenas un segundo, sin dejar de teclear. «Seguro fue uno de los guardias, hijo. Come tu cereal». «No, papá. Era una niña chiquita, tenía un osito de peluche y me empujó justo cuando venía el carro. Me salvó». El millonario suspiró, molesto por la interrupción. Llamó al jefe de seguridad por el intercomunicador. «Ramírez, ¿qué pasó anoche con el alboroto en la calle?» «Un conductor borracho chocó contra el poste, señor. El niñoito salió al jardín sin permiso, pero mis hombres lo trajeron de inmediato. Todo controlado». «¿Y esa niña de la que habla Tomás?» Ramírez dudó un momento. «Había una vagabunda rondando la reja trasera, señor. La echamos. Tipos así siempre inventan historias». Adrián asintió, satisfecho. «Bien hecho. Doblen la vigilancia. No quiero que esa escoria se acerque a mi propiedad». Tomás abrió la boca para protestar, pero su padre ya había vuelto a sus números. El niño bajó la cabeza, sintiendo por primera vez lo que era la injusticia absoluta. Esa misma mañana, Lucía despertó bajo el árbol del parque con el cuerpo rígido de frío y dolor. Su brazo estaba hinchado y morado, pero se obligó a levantarse. Tenía hambre y necesitaba encontrar comida antes del mediodía, cuando los restaurantes tiraban las sobras. Mientras cojeaba hacia el mercado central, pasó nuevamente frente a la mansión Montenegro. El portón principal estaba abierto para recibir proveedores. Quizás, solo quizás, podría preguntar por el niño, asegurarse de que estaba bien. Y tal vez conseguir un pedazo de pan. Con el corazón latiéndole fuerte, se acercó a la entrada de servicio. Una cocinera robusta la vio y frunció el ceño. «¿Qué quieres, pequeña?» «Señora, anoche salvé al niño del carro negro. Solo quiero saber si está bien». «Y, tengo hambre». La cocinera la miró con lástima, pero también con miedo. Sabía lo que pasaba con los intrusos en casa de Adrián Montenegro. «Espera aquí. Voy a avisar». Minutos después, el jefe de seguridad apareció con 2 guardias más. Sin mediar palabra, agarraron a Lucía del brazo herido. Ella gritó de dolor. «Suéltenme. Solo quiero saber del niño». «Te lo advertimos anoche, rata», gruñó Ramírez. «El señor Montenegro no quiere ver tu cara mugrienta nunca más». Adrián, alertado por el escándalo, bajó los escalones de mármol con paso firme. Al ver a la niña sucia y descalza forcejeando entre sus hombres, su rostro se endureció aún más. «¿Qué demonios pasa aquí?», preguntó con voz de trueno. «Esta mocosa volvió a colarse, señor», explicó Ramírez. «Dice que salvó al niñoito para ganarse tu compasión». Adrián se acercó hasta quedar frente a Lucía, que temblaba pero mantenía la mirada fija en él. Por un instante, el magnate vio en esos ojos algo que le perturbó, pureza absoluta, sin rastro de mentira. «Señor, yo sí salvé a su hijo», dijo ella con voz clara a pesar del miedo. «Del carro negro. Lo empujé. Pregúntele, él me vio». Adrián soltó una risa cruel que resonó en el patio. «¿Tú? ¿Salvar a mi hijo?». Se inclinó hacia ella, su aliento olía a menta y desprecio. «Niños de tu calaña solo saben robar y mendigar. Inventas historias lacrimógenas para comer un día más. Guardias, echen a esta ladronzuela de mi propiedad». «No miento», gritó Lucía mientras la arrastraban. «Su hijo está vivo por mí». El portón de hierro se cerró con estruendo metálico. Lucía quedó tirada en el barro de la calle, sollozando. Adrián se sacudió las manos como si se hubiera ensuciado y volvió adentro. «Personas así son una plaga», murmuró para sí. «No merecen ni mi tiempo». Desde la ventana del segundo piso, Tomás presenció toda la escena.
Lágrimas de impotencia rodaron por sus mejillas. Su padre acababa de escupir sobre su salvadora. Esa noche, la mansión Montenegro estaba silenciosa como un mausoleo. La fiesta de cumpleaños había terminado, los invitados se habían marchado en sus limusinas, y solo quedaba el eco de risas falsas en los salones vacíos. Adrián se sirvió un Macallan 25 años en su estudio privado, un recinto de paredes forradas en caoba con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. Normalmente, el whisky le ayudaba a desconectar, pero esa noche algo le roía por dentro. La mirada de la niña. Aquella seguridad imposible en sus palabras. La insistencia de Tomás. Imposible, se dijo mientras encendía un puro cubano. Solo una vagabunda buscando compasión. Sin embargo, la duda crecía como mala hierba. Se acercó al sistema de seguridad central, una pared de monitores que grababan cada centímetro de la propiedad las 24 horas. Tecleó la hora del accidente, 9:47. La pantalla principal mostró la calle frontal bajo la lluvia torrencial. Allí estaba, el balón rojo rodando, Tomás corriendo detrás, el Mercedes negro aproximándose como una bestia. Adrián pulsó pausa y acercó la imagen. Rebobinó 15 segundos. Entonces la vio. Una figura pequeña, apenas discernible entre las cortinas de lluvia, pero inconfundiblemente una niña. Corría hacia su hijo. Lo empujaba con fuerza. Ambos caían. El coche pasaba rozándolos. El vaso de whisky se estrelló contra el suelo de mármol, rompiéndose en 1000 pedazos. Adrián retrocedió, pálido como un cadáver. Rebobinó una y otra vez, ampliando cada fotograma. Era ella, la misma niña que había expulsado esa mañana con insultos. La niña a la que llamó rata y ladrona. La niña que le había salvado la vida de su único hijo. Un rugido gutural escapó de su garganta. Se dejó caer en la silla de cuero, cubriéndose el rostro con las manos. Imágenes lo asaltaron. Su esposa muerta hacía 5 años en aquel accidente de avión, dejándolo solo con Tomás. La promesa que le hizo en su lecho de muerte: cuida de nuestro niño, Adrián. Es todo lo que tenemos. Y ahora había escupido sobre el ángel que protegía a su hijo. Tomás entró sigilosamente, atraído por el ruido del cristal roto. «¿Papá? ¿Estás bien?» Adrián lo abrazó por primera vez en años, con una fuerza que asustó al niño. «Perdóname, hijo», susurró con voz quebrada. «Tenías razón. Ella te salvó. ¿Y yo? Yo la eché como a un perro. ¿Vas a buscarla, papá?», preguntó Tomás, esperanzado. Adrián se levantó, secándose las lágrimas con rabia. «Voy a encontrarla, aunque tenga que voltear esta ciudad entera». A las 4 de la mañana, Adrián Montenegro circulaba por los barrios bajos en un todoterreno sin choferes ni escoltas. Preguntaba en albergues nocturnos, conventos, comedores sociales. Mostraba fotos impresas de las cámaras de seguridad. Nadie la conocía. Algunos mencionaron una niña del Osito vista en el Mercado Viejo, pero nadie sabía dónde dormía. Al amanecer, exhausto pero determinado, llegó al vertedero municipal. Entre montañas de basura y el zumbido constante de moscas, la encontró. Lucía dormía sobre cartones sucios, acurrucada alrededor de su osito raído, el brazo vendado improvisadamente con tiras de su propio vestido. Estaba pálida, febril, con labios agrietados por la deshidratación. Adrián se arrodilló en el barro, un multimillonario en traje de $20,000 postrado ante una niña de la calle. «Niña», Lucía, susurró, porque había averiguado su nombre entre los vagabundos. «Despierta, por favor». Ella abrió los ojos lentamente, reconociendo al instante al hombre que la había humillado. Se incorporó con dificultad, preparándose para más insultos. «¿Vino a gritarme otra vez?», preguntó con voz débil pero desafiante. Adrián bajó la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. «No, pequeña. Vine a pedirte perdón. Fui un monstruo. Un ciego. Tú salvaste a mi hijo, lo único que me queda en este mundo. Y yo te traté como basura». Lucía lo miró largo rato, evaluándolo. Había visto demasiadas promesas falsas en su corta vida. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «Ahora», dijo Adrián extendiendo la mano, «te llevo a casa. Te curo. Te doy lo que mereces. Pero primero, déjame demostrarte que no todas las personas son monstruos». Ella dudó, pero finalmente tomó su mano. En ese momento, bajo el sol naciente sobre el vertedero, nació algo que ninguno de los dos esperaba: esperanza. La mansión Montenegro nunca había visto algo semejante. Mientras los sirvientes observaban boquiabiertos, Adrián cargaba en brazos a Lucía por la escalinata principal. La niña pesaba menos que una maleta de mano,
Su cuerpecito frágil temblaba de fiebre. El jefe de seguridad, Ramírez, se acercó corriendo. «Señor, esa niña no puede». «Cállate», rugió Adrián. «Esta niña es un ángel. Tú y yo hablaremos después de lo que hiciste». En la suite principal, el médico privado de la familia examinó a Lucía. Fractura limpia en el radio, desnutrición severa, infección incipiente. Mientras le ponían suero y vendaban el brazo adecuadamente, Tomás entró corriendo y se sentó junto a ella, tomándole la mano buena. «Gracias por salvarme», dijo con lágrimas en los ojos. «Eres mi heroína». Lucía sonrió débilmente, todavía desconfiada. «No hice nada especial». Adrián observaba desde la puerta, incapaz de contener la emoción. Cuando el doctor se retiró, se acercó lentamente. «Lucía, nunca podré pagarte lo que hiciste. Pero quiero que sepas que esta es tu casa ahora. Médicos, ropa, comida, escuela, todo lo que necesites». La niña lo miró fijamente. «No quiero su lástima, señor. Solo quería saber que el niño estaba bien. Ya puedo irme». Adrián sintió como si le clavaran un puñal. «No es lástima. Es gratitud. Es justicia. Por favor, dame la oportunidad de hacer lo correcto». Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras Lucía dormía recuperándose, el teléfono de Adrián sonó. Era su asistente principal. «Señor, hay problemas. Los periodistas descubrieron lo del accidente. Y hay testigos diciendo que usted expulsó violentamente a la niña que salvó a su hijo. Las redes sociales están explotando. Almohadilla Monstruo Montenegro es tendencia mundial». Adrián colgó pálido. Se acercó a la ventana y vio furgonetas de televisión apostadas frente a la reja. Cámaras, micrófonos, reporteros gritando preguntas. Desde la habitación contigua, Lucía escuchó todo. Se levantó tambaleándose, se acercó a Adrián. «Se lo dije, señor. La gente como yo siempre trae problemas». Él se giró, tomándola suavemente de los hombros. «No, Lucía. Tú traes salvación. Y ahora voy a protegerte de todos ellos. De periodistas, de rumores, de cualquiera que ose señalarte con el dedo». Pero mientras hablaba, un coche negro sin placas estacionó discretamente al otro lado de la calle. 2 hombres con gorras bajaron, observando la mansión con ojos calculadores. Competidores de Adrián que habían esperado años por una oportunidad así, destruir al titán con su propia culpa. La batalla apenas comenzaba. Lucía había salvado una vida, pero ahora arrastraba a Adrián a una guerra mucho más peligrosa, la guerra por la redención. La calle frente a la mansión Montenegro se convirtió en caos total. Furgonetas de TV con antenas satelitales bloqueaban todo. Reporteros gritaban hacia la reja: «¿Dónde está la niña que humillaste, Montenegro?». Drones zumbaban sobre el jardín. En redes sociales, Almohadilla Monstruo Montenegro tenía 5 millones de vistas. Vídeos del accidente circulaban sin parar. Dentro, Adrián observaba desde su estudio blindado con monitores por todos lados. Su equipo de crisis estaba nervioso: abogados, expertos en PR, hackers. «La opinión pública nos lincha», dijo Carla, la directora de PR. «Necesitamos contraatacar». Adrián golpeó la mesa. «No esconderé a Lucía. Voy a mostrar la verdad aunque pierda todo». En la suite infantil, Lucía abrazaba a su osito, oyendo los gritos de la prensa. Tomás intentaba animarla. «No te vayas, Lucía. Eres familia». Un sobre negro llegó por mensajero. Adrián lo abrió. Fotos de Lucía en el basurero, informes falsos llamándola delincuente, nota amenazante: «Devuelve a la rata o tu imperio cae». Ramírez, el guardia traidor, había desaparecido. Cámaras mostraban que entregó un USB a un desconocido. En un penthouse oscuro, Víctor Salazar fumaba un puro viendo las noticias. «¿La niña reina en la mansión?», preguntó a Ramírez por vídeo. «Sí, jefe». Adrián está paranoico. Salazar sonrió. «Filtra las exclusivas. Doctores pagados dicen que es psicópata. Que falsificó el accidente. Lo hundimos». A las 8 de la tarde, Adrián enfrentó a la prensa desde un podio. Lucía y Tomás miraban desde una ventana. «Cometí un error», dijo Adrián. «Expulsé a esta niña porque mi orgullo era ciego. Pero ella salvó a mi hijo». Proyectó las cámaras de seguridad. Luego llamó a Lucía. Ella salió temblando, con vestido blanco y brazo en cabestrillo. «No quiero dinero», dijo Lucía a las cámaras. «Solo salvé a un niño». La multitud se conmovió. Adrián la abrazó. «Ella es mi hija adoptiva ahora». Aplausos. Pero un coche negro observaba desde lejos.
Salazar masculló, jueguen sucio. La rueda mediática no se detuvo después de la conferencia. Algunos canales comenzaron a suavizar el tono, otros redoblaron los ataques. Aparecieron expertos hablando de trauma, de manipulación, de síndrome del Salvador. Pero, dentro de la mansión, el ruido más peligroso no venía de las pantallas, sí de los pasillos del poder. 2 días después de la conferencia, un coche oficial del Servicio de Protección Infantil se detuvo frente a la reja. No traía cámaras, ni periodistas, ni luces. Traía algo peor, formularios. Adrián los recibió en el salón principal. Eran 2 funcionarias, una de rostro frío, otra claramente incómoda. Señor Montenegro, dijo la de semblante duro, estamos aquí porque hemos recibido varias denuncias. Dicen que usted retiene a una menor sin papeles, sin tutor legal, que la está usando como mascota mediática. La expresión de Adrián se endureció. Esa menor se llama Lucía, respondió. Salvó la vida de mi hijo. Y en este momento recibe atención médica, educación y todo lo que el Estado jamás le dio. Eso no cambia el hecho de que está fuera del sistema, replicó la mujer. Tenemos autoridad para trasladarla a un albergue mientras se investiga. Lucía escuchaba desde la escalera, escondida detrás de la baranda. Sintió un frío familiar en el estómago. La palabra albergue le sonaba peor que cárcel. Había conocido algunos. Sabía de golpes, de gritos, de criancas perdidas que nunca maíz voltaban. Adrián la vio de soslayo y decidió terminar como Aquilo allí mismo. Si de verdad cree que puede llevársela, dijo, acercándose a las funcionarias con una calma que asustaba, muéstreme la orden judicial con firma de juez y sello oficial. La mujer dudó. Abrió la carpeta. No había orden, solo recomendaciones y solicitudes. Estamos dentro de nuestras atribuciones, intentó. No, cortó Adrián. Están dentro del juego político de alguien que quiere usar al Estado para destruirme. Y no lo voy a permitir. Tomó un control remoto de la mesa y encendió una enorme pantalla en la pared. El vídeo del accidente apareció otra vez. Lucía corriendo bajo la lluvia, empujando a Tomás, el coche pasando a centímetros. Ahí tienen, dijo. Eso hizo una niña a la que ustedes jamás protegieron. Esta casa es más segura que cualquier albergue que puedan ofrecer. Y si insisten en llevarla sin orden, mañana estarán en todos los noticieros como las burócratas que quisieron castigar a una heroína. La funcionaria más joven parpadeó, insegura. Marta, quizás deberíamos. No, gruñó la otra. Esto no ha terminado. Dieron media vuelta y salieron sin despedirse. Lucía bajó un escalón, temblando. ¿Van a volver por mí?, preguntó. Adrián se volvió hacia ella. Epé la primera vez, su voz no parecía a de magnata, más a de paí. Deixa que voltem, dice. Desta vez, no va a te tirar de mim tao fácil. Tomás bajó corriendo las escaleras y abrazó a Lucía por la cintura. Si te llevan, me voy contigo, anunció con total convicción infantil. No pienso quedarme en esta casa sin ti. Lucía rió entre lágrimas, sin saber si creer en esa promesa, pero aferrándose a ella como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Esa noche, cuando la mansión por fin se silenció, Adrián se encerró en el despacho con su investigador privado. Sobre la mesa había un montón de carpetas, fotos antiguas, recortes de periódicos amarillentos. Háblame de la madre de Lucía, dijo, sin rodeos. El detective, un hombre cansado de ver lo peor del mundo, suspiró. Su nombre era Elena Morales. Trabajaba como limpiadora en una empresa subcontratada, pagada por una firma pantalla de Salazar. Un día vio algo que no debía, camiones entrando de madrugada, gente encadenada, niños. Ella habló. Días después, su casa ardió. Caso cerrado como cortocircuito. Fin de la historia. Adrián apretó los dientes. Y Lucía fue encontrada vagando, con quemaduras leves, delirando. Pasó por 2 albergues. Se escapó de los 2. El silencio pesó unos segundos. Salazar me odia por negocios, dijo Adrián. Pero a ella la odia porque es un testigo vivo de lo que hizo. El detective asintió. Ahora que ella vive aquí y aparece en todos los noticieros, él siente que su pasado vuelve a respirar. Adrián se levantó, miró por la ventana el jardín donde Lucía y Tomás habían jugado esa tarde. Entonces que quede claro, murmuró, si él viene por ella, también vendrá por mí. Y aquí, esta vez, alguien va a caer, pero no va a ser ella. Los días siguientes parecieron calmos por fuera, pero por dentro todo se tensaba como un cable a punto de reventar. La prensa se fue cansando del escándalo, encontraron nuevos temas,
nuevos culpables que exhibir. Las camionetas de TV dejaron de bloquear la calle. La mansión volvió a parecer lo que siempre había sido, una fortaleza silenciosa. Pero Adrián sabía que ese silencio no era paz, era apenas ofolego antes de la próxima pancada. Lucía volvía a sonreír a ratos. Tomás la llevaba al jardín, le enseñaba a andar en bicicleta por los caminos de piedra entre las flores. A veces, cuando el sol se ponía, los dos se sentaban en el borde de la fuente y ella le contaba historias de cuando vivía en la calle, cómo aprendió a distinguir la comida recién tirada de la que ya estaba podrida, cómo algunos adultos intentaban acercarse con promesas y ella siempre huía. Tomás la escuchaba con los ojos muy abiertos, como si oyera una leyenda de otro mundo. «No quiero volver a dormir en la calle», dijo ella una tarde, mirando el agua. «Ni una sola noche más». «¿Y no vas a volver?», respondió Tomás, seguro. «Porque ahora tienes casa, y tienes hermano». Lucía sonrió, pero en el fondo sabía que el mundo no respetaba promesas infantiles. Esa misma noche, Adrián recibió un correo anónimo en su cuenta privada. Era un vídeo. Lo abrió con cautela. Aparecía Ramírez, el antiguo jefe de seguridad, sentado en una silla, mirando a la cámara con cara cansada. «Montenegro», decía en la grabación, «si estás viendo esto es porque todo se fue al demonio. No confíes en nadie. Salazar no solo quiere a la niña. Quiere verte destruido en público. Va a provocar algo grande, y va a culparla a ella». El vídeo se cortaba ahí, abrupto. Sin fecha, sin lugar. Adrián sintió un escalofrío. Llamó de inmediato al detective, pero las líneas parecían más frágiles que nunca. No había forma de saber si Ramírez seguía vivo o si esa grabación era apenas una peca de teatro. Lo que no sabía era que, a pocas cuadras de allí, en un galpón abandonado, Ramírez miraba una pantalla con aquel mismo vídeo reproducido en loop. A su lado, dos hombres armados. Frente a él, sentado en una silla de cuero caro, Víctor Salazar. «Hablaste demasiado, Ramírez», dijo Salazar, apagando el cigarro en una bandeja de plata. «Pero aún puede ser útil». «Yo solo quería dinero», murmuró el guardia. «No quería que mataras a nadie». El primer día de Lucía en la escuela fue una mezcla extraña de maravilla y miedo. Nunca había visto un patio tan grande, ni paredes llenas de dibujos hechos por niños, ni un aula con tantos lápices de colores en frascos de vidrio. Algunos compañeros la miraban con curiosidad, sabían quién era por las noticias. Una niña sin pasado que de repente vivía en una mansión. Los susurros la perseguían por los pasillos. Dicen que era una vagabunda. Dicen que salvó a un niño rico. Dicen que todo es un show. Lucía fingía no oír, concentrándose en copiar del pizarrón. Cada vez que levantaba la cabeza, veía a Tomás en la sala de al lado, separado solo por un vidrio. Él le sonreía y levantaba el pulgar, como si dijera, «Estoy aquí». Al salir al recreo, una menina se aproximó. «¿Tú eres Lucía?», preguntó, sosteniendo su bandeja de comida. Lucía dudó un segundo antes de asentir. «Mi mamá dice que eres una heroína», añadió la niña. «Si quieres, puedes sentarte en nuestra mesa». Ese gesto simple la desarmó. Por primera vez alguien la invitaba, no por pena ni por obligación, sino por admiración sincera. Se sentó, escuchó chistes, probó un bocadillo que no venía de la basura. Por un momento, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podía tener una vida normal. Lo que no sabía era que, desde el sedán oscuro estacionado cerca de la entrada, un hombre fotografiaba a cada paso seu. Mandaba mensajes curtas a número grabado en la memoria. Objetivo localizado. Rutina observada. Seguridad mínima en salida lateral. Salazar no tenía prisa. Sabía que los enemigos se derrotan mejor cuando se sienten seguros. Al final del día, el chofer de confianza de Adrián esperó a los niños en la puerta principal. Dos guardias discretos vigilaron a distancia. Todo transcurrió sin incidentes durante una semana. Segunda, terca, miércoles, la rutina parecía firme. Adrián empezó a afroxar o da preocupacao. Apenas poco. Pensó, tal vez esteja exagerando. Tal vez él ten arrecuado. Hasta que llegó el viernes. A la salida, una profesora informó. «Señor Montenegro, hoy Lucía y Tomás presentaron un trabajo en grupo. Terminaron un poco tarde. Están en el aula de música». El chofer caminó hacia allí, junto con uno de los guardias. El pasillo estaba más vacío que de costumbre. Cuando llegaron a puerta, encontraron a Tomás solo, guardando su mochila. «¿Y Lucía?», preguntó el chofer. Tomás frunció el ceño. «Estaba conmigo hace un minuto. Dijo que iba al baño». El guardia sintió estómago gelar.
Corrió hacia los sanitarios. Vacíos. Revisó el patio, la biblioteca, la entrada secundaria. Nada. En menos de 5 minutos, la escuela entera estaba en alerta. Do lado de fora, UMC da igual a o de sempre había parado algunos minutos antes junto da saída lateral. UM con crachá falso de la escuela se acercó a Lucía cuando ella salía buscando el baño. Tu tutor te espera en el estacionamiento pequeño, dijo con voz tranquila. Me pidieron que te acompañara. Es por tu seguridad. Lucía dudó, pero reconoció el logo de la escuela en el plástico del crachá. Pensó que quizá habían cambiado el punto de recogida. Caminó a su lado, sin ver a los dos hombres que esperaban dentro del sedán. Cuando el chofer real se dio cuenta de que algo estaba muy mal, ya era tarde. El sedán oscuro había desaparecido entre el tráfico de la avenida principal. La llamada que Adrián más temía llegó 20 minutos después. Atendió con la garganta seca. Si cuelgas, la tiramos donde mismo quemamos a la madre, dijo la voz de Salazar, tranquila, al otro lado de la línea. Esta vez no habrá cámaras, ni héroes, ni segunda oportunidad. Adrián sintió que el mundo se comprimía en un punto. Si le tocas un solo cabello, te entierro con mis propias manos, gruñó. Tarde, Montenegro, respondió Salazar. Tú fuiste quien la puso en el mapa. Ahora vas a pagar el precio. Tengo algo que tú no, tiempo, familia, y un pasado que estás a punto de exponer. Propuesta, dejas de mover tu guerra contra mí, renuncias a tus contratos, desapareces de la prensa, y tal vez, solo tal vez, la niña vuelva respirando. La línea quedó en silencio unos segundos. Te equivocaste de enemigo, Salazar, dijo Adrián por fin. Yo antes luchaba por dinero. Ahora lucho por mi hija. Cortó la llamada antes de escuchar la risa del otro lado. En la mansión, Tomás se derrumbó al saber lo que había pasado. Es por mi culpa, repetía, con los ojos rojos. Si ella no me hubiera salvado, nada de esto. Adrián lo agarró por los hombros. No, dijo, con firmeza. El único culpable es el hombre que la raptó. Y te juro, Tomás, que la vamos a traer de vuelta. Lucía, en cuanto hizo, despertaba no banco traseiro de carro en movimiento, maos atadas con fita grosa, boca seca, cabeza latejando. O osito, arrancado do seu braco, hacia no chao do vehículo. Pela janela, vía apenas luces pasando rápido demais. ¿A dónde me llevan? Murmuró, a voz rouca. ¿A dónde siempre perteneciste? Dijo una voz áspera. Lejos de los ricos que usan niñas como tú para limpiarse la imagen. Ella cerró los ojos, buscando en la memoria o olar de Adrián, o sorriso de Tomás, las risas en el recreo, el convite de aquella niña que la llamó heroína. Se repetía a sí misma, como un mantra silencioso. Van a venir. No estoy sola esta vez. Van a venir. Y por primera vez desde el incendio de su infancia, el miedo no era lo único que habitaba su pecho. También había una llama diferente, a voluntad teimosa de sobrevivir, no solo por ella, sino por quienes, contra toda lógica, habían decidido amarla. La noche cayó mucho antes de que el sol se fuera. Para Adrián, cada minuto sin saber dónde estaba Lucía era una eternidad. El despacho se llenó de mapas, rastreos de celulares, cámaras de tráfico. Sus contactos en la policía trabajaban al límite, pero el secuestro estaba demasiado bien planificado. No había placas claras, ni rostros visibles. Salazar había aprendido con los años a borrar sus huellas. Papá, quiero ayudar, dijo Tomás, pálido, de pie junto a la mesa. Dime qué puedo hacer. Ya ayudas solo con estar aquí, respondió Adrián, pero su voz traicionaba el cansancio. Tomás apretó los puños. Ella nunca se rindió conmigo. No me voy a sentar a esperar. Se acercó a uno de los técnicos que revisaban grabaciones de la escuela. Pongan el audio del pasillo, pidió. El hombre lo miró, dudando, pero obedeció. Entre el ruido de alumnos, timbres y pasos, se coló una voz masculina. Tu tutor te espera en la salida pequeña, ven conmigo. Tomás cerró los ojos. Esa voz, murmuró. La escuché antes. Era uno de los periodistas que vino a la mansión el día de la rueda de prensa. Adrián reaccionó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Revisen las imágenes de ese día, ordenó. Busquen su rostro. En cuestión de minutos, congelar a Muma imagen. Omem con barba rala, micrófono en amao, crachá de canal menor. Atrás dele, casi fuera de cuadro, se veía a Salazar subiendo a un coche, medio oculto por guardachuvas. No era prueba suficiente para un juez, pero para Adrián bastaba. Ya sé cómo piensa, dijo. Él no va a esconderla en cualquier sitio.
Va a elegir un lugar simbólico. Un mensaje. Tomás lo miró, sin entender. ¿Qué lugar? Adrián miró el mapa extendido sobre la mesa. Tocó con el dedo una zona industrial en las afueras, marcada años atrás en rojo. El mismo tipo de galpón donde quemaron a su madre. Tomó el abrigo, ajustó la pistola que llevaba en la cintura. Los policías intentaron detenerlo. No puede ir solo, Montenegro. Esto es un operativo. No voy solo, respondió. Voy con ustedes. Pero si dudan, se quedan atrás. Tomás dio un paso al frente. Voy también. Adrián se agachó, mirándolo a los ojos. No. Esta parte es mina. Tu luta agora é acreditar que ela vai voltar. El niño lo abrazó fuerte, con un miedo que no cabía en su cuerpo. Tráela a casa. En un galpón abandonado, Lucía estaba sentada en una silla metálica, manos atadas por detrás, pies unidos con cinta gruesa. El lugar olía a humedad, a madera podrida y a recuerdos de cosas peores. Había escuchado pasos, voces, risas. Pero no gritos. Esa era la parte que más la asustaba, la calma de los hombres que la rodeaban. Como si nada de lo que estaban haciendo fuera extraordinario. Salazar apareció al fin, con su traje impecable contrastando con la suciedad del lugar. Así que tú eres la famosa Lucía, dijo, caminando alrededor de ella. La niña del milagro. La huérfana preferida de la prensa. Lucía lo miró sin bajar la cabeza. Estaba cansada de tenerle miedo a hombres con trajes caros. Yo solo salvé a un niño, respondió. El resto lo inventaron ustedes. Salazar sonrió, pero en sus ojos no había humor. Eso es lo que te hace peligrosa. No pediste nada, por eso la gente te cree. Se inclinó hacia ella. Pero los héroes sin precio arruinan negocios muy importantes. Lucía tragó saliva. ¿Por qué odia tanto a Adrián? Porque me quitó contratos. Poder. Respeto. Pero sobre todo, porque tuvo la suerte de encontrar a una niña como tú. Y yo, no. Sus ojos oscurecieron. Tu madre también creía que podía cambiar las cosas. Mira cómo terminó. Lucía sintió el fantasma del fuego rozarle la piel. Mi madre murió por culpa de alguien como tú, dijo con voz baja. ¿Y tú crees que yo voy a tener miedo? Salazar se enderezó. Por un instante, algo parecido a la admiración cruzó su rostro. No quiero que tengas miedo, dijo. Quiero que seas útil. Se volvió hacia sus hombres. Preparad la transmisión. Quiero que Montenegro vea todo en vivo. 3 coches negros llegaron a la zona industrial con sirenas apagadas. Policías armados se desplegaron entre contenedores oxidados y muros grafiteados. Adrián avanzaba entre ellos, chaleco antibalas por encima de la camisa, mandíbula tensa. Edificio principal al frente, informó un agente. Calor detectado. Varios cuerpos dentro. Adrián apenas escuchaba. Solo veía, en su cabeza, a Lucía pequeña, dormindo no lixao, e depois sorrindo na cocina da mansao con copo de leite. Si disparan, no tiren hacia el centro, advirtió. Ella va a estar en medio. Los hombres se miraron. Era la primera vez que veían a Montenegro no como cliente, sino como alguien dispuesto a ponerse al frente de las balas. Cuando se acercaron a la puerta del galpón, un foco se encendió de golpe desde dentro, cegando a todos. Una voz amplificada salió de altavoces antiguos. Bienvenido, Adrián. Era Salazar. Llegaste rápido. El amor hace milagros. La puerta se abrió lentamente. Dentro, en medio de un círculo de luz, estaba Lucía en la silla, con una cámara frente a ella. A su alrededor, sombras armadas. Un paso más, advirtió Salazar, y la transmisión se vuelve trágica. Adrián respiró hondo y levantó las manos, indicando a los policías que se detuvieran. Estoy aquí, gritó. Suelta a la niña. Lo que quieras es conmigo. La risa de Salazar retumbó por los altavoces. Lo que quiero, dijo, es verte elegir. Tu libertad, tus contratos, tu nombre, o ella. Renuncia a todo, ahora mismo, en vivo, y quizás salga caminando. Lucía cerró los ojos. No quería ser el motivo de la caída de nadie. Pero tampoco quería seguir siendo la moneda de cambio de ningún hombre. No lo hagas, gritó. No le des nada. Adrián la miró. Y en ese segundo entendió algo que nunca antes había entendido. El verdadero valor no estaba en lo que había acumulado, sino en la gente por la que estaba dispuesto a perderlo todo. Escúchame bien, Salazar, respondió, avanzando un paso más. Puedes quedarte con mis contratos, con mis empresas, con mi nombre en la bolsa. Puedes intentar darme la vuelta al mundo. Pero a ella no la tocas. Tómame a mí, dijo. Un rehén vale más que una niña.
Yo soy el premio que siempre quisiste. Déjala ir. Por primera vez, Salazar dudó. Aquello no estaba en su guión. El hombre que siempre había visto como un egoísta absoluto se ofrecía como sacrificio. Esa vacilación, de apenas un segundo, fue todo lo que Lucía necesitó. Aprovechando que uno de los hombres bajó levemente el arma para mirar a Salazar, la niña movió la silla con violencia, se dejó caer de lado, y el disparo que iba a su cabeza se perdió en el techo. Ahora, gritó un policía. Estalló el infierno. Disparos, gritos, ecos metálicos. Adrián se lanzó al suelo, arrastrándose hasta Lucía. Uno de los hombres apuntó directo a su espalda, pero una bala policial lo alcanzó primero. En medio del caos, Lucía sintió que unas manos la desataban. Cuando el tiroteo cesó, varios hombres de Salazar estaban en el piso, algunos heridos, otros inmóviles. Pero el propio Salazar había desaparecido entre una salida lateral que nadie había visto. Lucía despertó minutos después, ya fuera del galpón, envuelta en mueme cobertor, con Adrián y Tomás a un lado. El niño lloraba sin vergüenza. Sabía que ibas a volver, dijo ella, con una sonrisa débil. Adrián le acarició el cabello. Y si te lleva 1000 veces voy a buscarte. La guerra con Salazar no había terminado, pero algo había cambiado para siempre. Desde ese momento, quedaba claro para todos, policía, imprensa, enemigos, que aquella menina huérfana no era más un estorbo na porta de uma mansao. Lucía despertó unos días después en una habitación de hospital privada, con olor a desinfectante y luz suave entrando por la ventana. El brazo vendado, algunos hematomas nuevos, pero viva. Lo primero que vio fue el rostro de Tomás, dormido en una silla incómoda, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Lo segundo fue a Adrián, de pie junto a la ventana, hablando en voz baja con un policía. Su traje estaba arrugado, las ojeras marcadas, pero había algo distinto en él. Ya no parecía un rey intocable, sino un hombre que había estado al borde de perderlo todo, y había entendido lo que realmente importaba. ¿Lucía? Tomás abrió los ojos, como si sintiera que ella despertaba. Lucía. Se abalanzó hacia ella y la abrazó con cuidado, evitando las vendas. Pensé que no ibas a despertar nunca, dijo, como a voz embargada. Prometimos ser familia, ¿no? Respondió ella. Las familias dan trabajo, pero no se rinden. Adrián se acercó. Tracianas maos una pasta de documentos. Tengo dos noticias, dijo. Una buena y otra, también buena, si me preguntas a mí. Lucía lo miró, curiosa. Primero, la policía encontró el lugar donde Salazar se escondía. Él escapó por poco, pero dejaron suficientes pruebas para que se emita una orden internacional de captura. Ya no podrá mover un dedo sin ser visto. Sus cuentas están congeladas. Sus aliados, asustados. ¿Y la otra? Preguntó Lucía. Adrián abrió la carpeta y le mostró un documento con sellos oficiales. La jueza firmó la adopción definitiva. No una tutela temporal, no un arreglo por en cuanto. Eres legalmente mi hija. Lucía Montenegro. Nadie puede venir a sacarte de nuestra casa sin pasar por encima de la ley, y de mí. Lucía tomó el papel con dedos temblorosos. Nunca había tenido nada como se un nome que no fuese una ficha de abrigo o un boletín de ocurrencia perdido. Ver en aquel documento Lucía Montenegro parecía coisa de sono. ¿Y si un día te arrepientes? Preguntó, en voz muy pequeña. Adrián sonrió, cansado pero sincero. Ya tuve todo lo que se puede tener y aún así me sentía vacío. Tú arrebataste en mí la máscara, me obligó a ver que mío era. No hay marcha atrás. Además, miró a Tomás. Este mocoso no me perdonaría nunca. Tomás infló el pecho. Obvio. Somos hermanos. Eso no se negocia. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Lucía tuvo que hacer terapia para lidiar con los traumas, las pesadillas, los recuerdos del galpón y del incendio antiguo que voltaba en flashes. Adrián la acompañaba siempre que podía, y cuando no, Tomás estaba allí, con decenas, piadas de planos de aventuras futuras. Poco a poco, la niña que se encolía a oír cualquier grito comenzó a erguer a cabeza. Aprendió que podía decir no, que podía tener miedo sin ser cobarde, que podía pedir ayuda sin vergüenza. El juicio contra Salazar tardó meses, pero el mundo no olvidó. Las pruebas del incendio, los testimonios, los registros de transacciones ilegales se fueron acumulando como ladrillos en un muro imposible de saltar. Cuando por fin lo detuvieron en otro país y lo extraditaron, las cámaras volvieron a buscar a Lucía, esperando lágrimas, declaraciones dramáticas. Ella, sin embargo, habló pocas palabras. No soy un espectáculo,
Soy una sobreviviente. Y hay muchos niños que no tuvieron la suerte de que alguien los creyera. No se olviden de ellos cuando apaguen las cámaras. Ese fragmento, más que cualquier llanto, corrió por el mundo. La fundación que Adrián había creado para huérfanos creció de forma inesperada. Empresas que antes competían con el Agora doaban, políticos que fingían no ver come carama visitar abrigos. Nem tudo mudou, é claro. Mas alguma coisa se moveu. Años después, en un auditorio lleno, una joven subió al escenario para dar un discurso de graduación. Llevaba una toga simple, o cabelo soltó, o mesmo lar firme da menina que enfrentó magnata na porta de uma mansao. Detrás, entre el público, un hombre de cabello ya con algunas canas y un adolescente alto la observaban con orgullo incontido. Mi nombre es Lucía Montenegro, dijo al micrófono. Antes fui la niña del basurero, la huérfana del escándalo, la salvadora del hijo del millonario. Hoy soy psicóloga. Trabajo con niños que pasaran pelo que yo pasé. Aprendí algo en todo este camino. A veces el verdadero milagro no es salvar a alguien de un coche que viene, sino quedarse al lado cuando nadie más quiere cargar con su historia. Sus ojos encontraron los de Adrián y Tomás. Una vez, un hombre muy rico me echó de su casa bajo la lluvia. Aquel mismo hombre, arrepentido, vino a buscarme a un lugar que olía a basura y me dio algo que yo nunca tinha tido: un apellido y una familia. No puedo cambiar lo que viví, ni traer de vuelta a mi madre. Pero puedo decidir qué hago con el dolor. Y elegí que no se quede solo en mí. El auditorio aplaudió de pie. Adrián sentiu os solos arderem. Tomás assobiou, sem nenhuma elegancia, facendo os colegas rirem. Cuando todo terminó, já do lado de fora, sob o ceu tranquilo que nada lembraba as tempestades do pasado, Lucía caminou entre eles, de cada lado. ¿Y ahora? Preguntó Tomás. ¿Qué hace una héroe graduada? Lucía riu. ¿Agora? Agora vamos para casa. Temos muita vida pela frente. Adrián pasó braco pelos hombros dela. La mansión ya no le parecía un castillo de hielo. Era apenas una casa grande, cheia de imperfeicoes, risos, discusoes, e gente disposta a lutar pelo outro. A historia da niña huérfana que el millonario expulsó sin saber que ella había salvado a su hijo já circulaba pelo mundo como una especie de lenda moderna. Algunos la contaban como advertencia, otros como esperanza. Para Lucía, Tomás y Adrián, era algo más sencillo. No había sido una historia sobre dinero, ni siquiera sobre culpa. Había sido la historia de tres personas que, pelas piores razoes, se encontraran, e decidirán no se soltar nunca más.